el club de campo entrenamos 3 días a la semana, entrenamos martes, jueves y viernes. Y bueno, los jugadores que estamos en la selección, aparte, entrenamos 2 días a la semana más para preparar los Juegos Olímpicos de Tokio. Más velocidad, vamos. Atacarlo en velocidad, va. Va, dale, movimiento, Pérez, movimiento, moverlo un poco, vamos. Diría que lo más importante de él es su disciplina, tanto táctica como físicamente. Está al nivel de los mejores en España y en el mundo también. Y es un jugador de una gran solidaridad y de mucho trabajo, tanto en ataque como en defensa. Mis compañeros de equipo me dicen que soy muy cabezón, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la tierra, ¿no? Que no voy a cambiar ni tampoco quiero cambiar. Yo soy de donde soy y para mí la mejor ciudad del mundo es Zaragoza. Y llegar a lo máximo del hockey significa que él en alguna etapa de su preparación ha hecho muchísimos esfuerzos de vida, de entrenamiento, de alimentación, de estudio, de estar solo, de no estar con su familia. Y sin duda él ha hecho muchísimos esfuerzos para estar donde está y se merece estar donde está y más también. Mi familia creo que están muy orgullosos de lo que he conseguido, ¿no? Porque yo creo que cuando me fui con 17 años de Zaragoza ellos no se pensaban que iba a llegar hasta aquí. Y bueno, al final son 2 Juegos Olímpicos y muchos campeonatos que he conseguido. Pero bueno, también es un orgullo para mí tenerles a ellos que son los que me han ayudado y me han hecho conseguir lo que he conseguido.